del caparazón, porque el caparazón es de hierro. Entonces, ¿qué efecto tiene el mu metal? Que él se lleva todas las líneas de campo. Entonces, así como lo hizo que lo que hace es coger todas las líneas y llevárselas él, se las lleva más todavía. Y entonces se vuelve un aislante magnético, porque él se coge todas las líneas. Entonces miremos a ver si eso es cierto o no. Por ejemplo, aquí no coge nada, aquí se vuelve imán, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo pongo acá? De hecho, que ni siquiera es magnético, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo pongo acá? Bueno, ojalá me ayude el tamaño, porque el problema es que no es tan grande. Y le pego ¿Listo? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo está haciendo? Si, mire, no se supone que se pega aquí y coge todas las líneas y se vuelve imán. No lo está haciendo, vea. ¿Sí lo ven? ¿Por qué? Porque es el que se está cogiendo todas las líneas para él. Y las poquitas que le quedan son para agarrarse y ya la interacción es tan débil que no le alcanza a coger esto. Entonces, ¿para qué sirve esta vaina? Para blindaje magnético. ¿Listo? O sea, usted quiere blindar magnéticamente algo con esto. Entonces, ¿por qué es importante en los discos duros? Porque, imagínense usted, se los voy a mostrar en clase. Vamos a desbaratar un disco duro. El disco duro magnético es un disco que tiene una propiedad, es que usted le da pulsos eléctricos y le va almacenando la información. La idea es que la almacene mucho tiempo, ¿no? Pero el problema es que entonces, si usted le asoma un imán poderoso al disco duro, le borra la información. Entonces, cuando usted lo blinda con esto, el campo magnético se queda aquí y no le borra nada. ¿Sí me entendieron por qué la importancia de este material? Se llama mu metal. Para cualquiera es un pedazo de metal, pero es un metal muy especial, ¿listo? Que solamente está en ese tipo de dispositivos y en otros también. Sin embargo, en el informe que me presentan, que es un resumen de esto, me le anexan una breve reseña de mu metal, se escribe así, mu metal. Pero por favor no escriban ni cogen ni copien ni peguen ni lo que salga en Wikipedia. Es que describan de qué está hecho, qué características tiene, en fin, ¿listo? Y la parte final entonces es ya un poquito más tecnológica, porque yo les dije, bueno, ¿y cómo podemos medir el campo magnético como más tecnológico? Porque pues aquí con una aguja se nos vuelve complicado, porque tocaría ver que el efecto del torque y un poco de cosas. Entonces yo les expliqué en clase un fenómeno que se llama efecto Hall, ¿listo? ¿Qué es el efecto Hall? Entonces, lo explico aquí sobre esto. Cuando la corriente viene por acá y no hay campo magnético, pues la corriente atraviesa normal. Pero si yo le pongo un campo magnético al lado, entonces la corriente va a querer pegársele a uno de los bordes del alambre. Pero entonces, si la corriente se le quiere pegar a un borde, quiere decir que el otro borde queda sin corriente. Y esa diferencia de carga que hay ahí genera un campo, genera un voltaje. Entonces, si yo tuviera la capacidad, mediante un voltímetro, de coger y medir la diferencia de voltaje aquí, debido a la interacción con el magnetismo, me generaría un voltaje, pero es extremadamente pequeño. ¿Listo? Entonces, no lo voy a hacer así. Me voy a ir a la fija de una vez con la parte tecnológica. Les hablé del sensor Hall y se los mostré, pues es ¿Qué es lo que tiene por dentro? Ojo, no es un transistor, es un semiconductor pequeñito donde la corriente entra por un lado y sale por otro, y internamente entonces se le puede medir el voltaje que genera por efecto Hall. ¿Listo? Entonces miremoslo funcionando. Vamos a conectarlo acá y vamos a medir voltaje. Por aquí. Bueno, entonces
Sí, esto se le... Pero que se le sacó un cable a esto. Así está el voltaje. A ver, colabore, hombre. Bueno, entonces está molestando es un contacto. Entonces, no sé, Javier, haga un favor, colabóreme aquí. Entonces, es que está molestando un contacto ahí, pero... Listo, quieto. Eso. Bueno, ustedes están viendo que eso marca un voltaje, ¿listo? Ese es el voltaje, no Hall, sino es el voltaje. Lo que pasa es que él internamente tiene una referencia de voltaje que dice, si lo alimento con 4 voltios, como él puede medir campos positivos y negativos, entonces él dice, lo voy a dejar en la mitad del voltaje diciendo que eso es 0 campo magnético. O sea, para 0 campo magnético hay un voltaje de 1,96, o sea, no hay campo magnético, o apenas el de la Tierra, pero es muy débil, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa si yo le asomo un imán? Entonces, fíjense, yo no me acuerdo cuál era norte y cuál era sur, no sé si ustedes se acuerdan. Así por encima, creo, ¿cómo era? Cuando le puse creo que fue hacia allá. La corriente iba así, entonces este es el sur magnético. Bueno, si no le cambié nada, ¿no? Esperemos que no. Luego este sería el norte magnético, ¿listo? Entonces fíjense qué pasa cuando yo le asomo el sur magnético al sensor. La lectura sube, ¿sí? ¿Listo? ¿Y qué pasa si le pongo el sur? Entonces ahora debes bajar. ¿Listo? Entonces aquí viene lo interesante. El campo magnético decae con la distancia también, como lo hacen las cargas. Miren, entonces, entre más cerca esté del sensor, pues más intenso es el magnetismo. Entre más cerca, más intenso. Entre más lejos, menos intenso. ¿Cierto? Entre más cerca, más intenso, entre más lejos, menos intenso. Entonces yo les dije a ustedes en clase, ¿cómo mediríamos el magnetismo para ver todo eso, para poderlo medir? Pues precisamente con un aparatico de estos. ¿Listo? Entonces vamos a ver, por ejemplo... Se termina esto. Ahora sí. Ya no hay contacto. Es que es un contacto que está jodiendo ahí. Entonces vamos a generar un campo magnético aquí. Porque, ojo, esto yo lo hice en clase, pero con una bobina imaginaria infinita. ¿Listo? Entonces, colabóreme ahí poniendo... Esto se desconectó. Aquí. Está que molesta un contacto aquí ya, ahora sí. Listo, entonces, miren, ¿sí está encendido ahí? Sí. Así es. Entonces, fíjense, entonces me voy a ir hacia la bobina. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? A ver. Miren que a medida que voy entrando, ya empiezo a medir ahí. Por ejemplo, en el centro mediría eso, pero no van a entender, esos son 2 telas, no, ese es simplemente el valor del voltaje medido. Ahora, si quiero ver cuánto es realmente, entonces me toca hacer algo que llama calibración, me toca ver cuántas espiras hay, cuánto campo magnético genera y relacionarlo directamente con el voltaje que se genere aquí.
Pero aquí lo que tenemos es que genera, a ver, de lo que yo hice ahorita, ¿ese sería norte o sur magnético? Porque cuando yo le puse el imán, mire, si el voltaje sube, ¿qué es lo que hace? Si el voltaje sube, es sur, ¿sí o no? Mire, sur magnético. Y si el voltaje baja, es sur magnético, ¿cierto? Entonces, ¿aquí qué tengo? Que aquí sube. O sea, lo que yo puedo esperar de este es que es un sur magnético, entonces las líneas de campo hacen esto. Y entran por acá. Entonces miremos ahora si eso es cierto. Entonces aquí. Entonces ahora miremoslo por aquí. Pegue más el este. ¿Sí ven que baja? O sea, este sería el norte magnético. Pero, para concluirlo, porque es que si quiero hacer medidas ultra especializadas, entonces yo lo que tendría es que llevarme el sensor de Hall desde aquí y registrar el campo magnético en función de la distancia hasta allá, para ver la correspondencia que tiene eso con la parte teórica y el cálculo. Pero pues el objetivo del laboratorio tampoco es hacer eso, porque el problema nos vuelve bien grande. Simplemente es para que ustedes vean que este aparatico es extremadamente útil. ¿Y en qué se usa? ¡Ay, Dios mío! En todo lo que tiene que ver con motores modernos. Si se acuerdan, el motor brushless tiene uno de estos para saber cuándo switché y así darle corriente o no darle corriente. Pero no solo se usan eso, por ejemplo, las ondas. Aquí hay un profesor que dice que es ultra mega NASA y por allá hace eventos cada rato de la NASA y que no sé qué. No sé si han mandado algo en un satélite, pues los satélites están llenos de estas vainas. Entonces, cuando van pasando por la Tierra, le mide el campo magnético a la Tierra. Cuando pasan por Júpiter, le mide el campo magnético a Júpiter. Y el campo magnético de Júpiter es colosal, es gigantesco. ¿Y eso en qué afecta? ¿Qué afecta a su alrededor? Pues qué sé yo, a las lunas allá les causará algún efecto, ¿no? Es menos mal que está muy lejos de la Tierra como para que lo cause. Pero hay cosas que sí son muy, muy jodidas con eso. ¿Como cuáles? Ni más ni menos el Sol. Ese Sol que nos da vida. Entonces, cuando él erupciona, que precisamente en estos días estuvo erupcionando, emite muchas partículas cargadas, muchísimas, y dañan los satélites. Entonces, no sé si ustedes lo vieron en la noticia, pero hubo un problema de comunicaciones que para nosotros no afecta, porque yo me muevo en colectivo. De hecho, yo me voy a pie a la casa. Pero los que viajan en avión sí tienen problemas, porque a ellos sí les tuvieron que retrasar vuelos a lo loco, porque los GPS se alocaron por la mano de partículas cargadas que llegaron. ¿Y cómo detectaron eso? Pues con estos aparatos, porque son partículas cargadas que generan corriente y campo magnético, interactúa con la Tierra y hacen y genera cambios. ¿Listo? Entonces ya se puede, por ejemplo, medianamente saber qué magnitud tiene eso, para ver si se conecta o no se conectan los GPS o la red eléctrica. Aquí en el trópico no es tan crítico, en los polos sí, porque allá las cargas sí entran directo al polo. Por aquí no, simplemente rodean. ¿Listo? Pero eso ya, digamos, es otra cosa de otro ambiente que no nos interesaría. ¿Listo? Ese era el laboratorio de magnetismo hoy, simplemente era eso. Entonces la idea es que hagan un resumito de lo que yo hablé, lo complementan con lo del tal metal mu y por favor también lo complementan con cómo funcionan los discos duros, pero de disco, no los eléctricos, no los de estado sólido, sino los de disco, porque eso sí tiene que ver mucho con todo lo que tiene que ver con computación, que es lo que le interesa.